Bien, esta convocatoria se basa en la falta de voluntad del Gobierno de cumplir su obligación, porque es una obligación, de negociar con los empleados públicos sus condiciones de trabajo. Teníamos un acuerdo que venció el 31 de diciembre de 2024 y todavía no se han sentado. No se puede consentir esta situación. ¿Qué es lo que les pedís? ¿Qué reclamáis? Bueno, primero que terminen de cumplir cuestiones que estaban en el acuerdo anterior. Por ejemplo, las 35 horas para todos los empleados públicos. Que arreglen el tema de la jubilación parcial, tanto para personal laboral como para personal funcionario. Las clasificaciones profesionales como elemento de carrera profesional. Y por último, unas retribuciones justas para estos próximos años, una oferta de empleo público también que cumpla las ampliaciones necesarias, el relevo generacional que se tiene que producir en la administración pública y mejorar los servicios públicos. Si el ministro no negocia, no nos quedemos quietos, no nos quedaremos quietos. Hoy empieza una movilización y si es necesario, huelga general. Juntos somos fuertes y gracias a todos por estar aquí, por vuestra fuerza y compromiso, por unos servicios públicos de calidad. Seguimos luchando.